Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con la guía de trabajo número 11, donde ya terminamos la materia, todo lo que es circunferencia, posición relativa de la circunferencia, pero seguimos un poco con el tema de mezclar un poco álgebra con geometría. Ahora vamos a ir un poco más al álgebra. Antes de comenzar la unidad, esta guía es solamente una guía de repaso de conceptos previos, porque para la unidad necesito que repasemos algunos conceptos de función, concepto de variable dependiente, variable independiente, lo que es dominio y recorrido. Esto puede que lo veamos en la próxima clase si lo alcanzamos ahora, pero todo lo que está acá, lo que es variables, funciones y función lineal y afín y valorización, lo vamos a ver hoy día. Antes de empezar la clase, dice acá, vamos a recordar conceptos necesarios para la unidad y preguntados como introducción en la página 138 de su libro, de su texto del estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿qué veremos hoy día? Vamos a ver qué es función afín, función lineal, función constante y función cuadrática, que ustedes lo vieron en tercero medio, y también valorización de expresiones algebraicas. Al inicio de esta guía hay unos links donde ustedes pueden revisarlos. Si tienen YouTube, revisen estos videos para complementar su estudio. Vean el libro también, porque esta guía de introducción solamente a la materia que vamos a ver ahora. ¿Ya? Primero vamos a ver el concepto de variable dependiente y variable independiente en una función. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando tenemos fórmulas matemáticas, por ejemplo, no sé, voy a escribir una fórmula cualquiera. Esta fórmula es A igual pi por r cuadrado. Esto representa, en el caso real, cómo calcular el área de una circunferencia. Todo lo que está dentro de la circunferencia, o lo que es el círculo, mejor dicho, se calcula con esa fórmula. Si yo hago aquí una circunferencia, todo esto que está acá marcado, todo esto que está dentro, se llama área y se calcula con la fórmula que está ahí. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo esa fórmula de área, ¿de qué depende el área? ¿De qué depende el resultado del área? Depende de pi, ya depende del radio. Pero recuerden que el pi es un número específico. Ustedes saben que pi es igual a 3,14 o redondeado pi es igual a 3,14. Por lo tanto, el número pi no se considera como variable porque ese número ya se sabe. Pero lo que nosotros no sabemos es el radio. Lo debemos buscar en alguna parte dependiendo del ejercicio. ¿A qué voy yo? A que el valor del área de la circunferencia depende del valor del radio. A eso voy. En que el valor de esta área depende del valor del radio. Otro ejemplo. Voy a cambiar de ejemplo. Pero también estoy ocupando... No voy a usar una fórmula cualquiera. Voy a ocupar esta fórmula
es igual a 2xz. ¿Qué me está diciendo esto? Que el valor de y o el valor que obtenga de y va a depender del valor de x y va a depender del valor de z. Esta variable y depende de las otras dos. Y en cualquier otra fórmula o en cualquier otra fórmula que ustedes vean de cualquier cosa, una variable va a depender de otra. Aquí el área depende del radio. Aquí la y depende de x y depende de z. Entonces vamos a ir ahora a qué se refiere con la variable dependiente e independiente, que es un concepto muy importante en funciones que ustedes la van a necesitar harto más adelante en su materia. Dice, en funciones hay dos tipos de variables. Una siempre la podemos controlar nosotros, o sea, nosotros le decimos qué valor tiene y a la otra no. La variable independiente es la variable que nosotros podemos controlar. Y la variable dependiente es la variable que no podemos controlar y que siempre depende de la variable independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a volver al ejemplo del área. Área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Cuando yo digo variable independiente, significa a esta variable, en este caso R, porque yo le doy valores al R. La variable que yo quiero, el número que yo quiero darle al R. Y el resultado de esto, al elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por pi, el resultado recién me da el área de la circunferencia. Y el área de la circunferencia es dependiente porque depende del valor que yo le dé al radio. A eso se refiere con variable dependiente e independiente. Seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Francisco compra 1 kilo de tomates a 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. Vamos a relacionar este ejemplo con lo que vimos recién. ¿Cuál es la variable independiente? Los kilos de tomates que yo quiero comprar, porque si yo quiero, compro 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Si yo quiero, pero lo que no puedo controlar es lo que voy a pagar por cada kilo que compro. Por eso que la variable independiente es los kilos que yo voy a comprar y la variable dependiente es el dinero que yo voy a pagar, porque el dinero que yo pago depende de los kilos que yo compre. Otro ejemplo. La cantidad de hojas de un cuaderno y lo que pesa el cuaderno. Ustedes saben que entre más hojas tenga un cuaderno, más pesa el cuaderno, ¿cierto? O el libro también puede ser. Entre más hojas yo le coloque o entre más hojas yo le saque el cuaderno, yo no puedo controlar la cantidad de hojas que tiene o que no tiene. Pero yo lo que no puedo controlar es el peso del cuaderno. Porque el peso del cuaderno depende de la cantidad de hojas del cuaderno. Por eso, variable independiente, cantidad de hojas del cuaderno que yo le puedo sacar o colocar. En cambio, la variable dependiente es el peso del cuaderno porque depende de la cantidad de hojas. ¿Ya? Ese es un concepto. Vamos a ir primero con 3 tipos de funciones que son bastante parecidas y esto con ustedes, muchachos, lo vimos el año pasado en una forma bastante sutil en una clase y me acuerdo que a uno de sus compañeros también lo tomé de ejemplo. Vamos a analizar la función lineal, la función afín y la función constante, que son las muy parecidas entre sí. Estas funciones de partida modelan situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, ustedes cuando compran, no sé, varios helados en un negocio, están modelando con función lineal. A veces están en función constante. Cuando ustedes, por ejemplo, pagan 10.000 pesos en un tenedor libre, ustedes comen todo lo que quieran,
matemáticamente esa acción se modela por una función constante, porque ustedes pagan solamente una vez y ustedes comen todo lo que quieran. Vamos a ver los tres ejemplos. Vamos a ver la función lineal. Martín es un técnico especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias y no cobra por ir a verificar el problema. Él solamente cobra 10.000 pesos por hora de trabajo que le toma reparar un tema eléctrico. Aquí hay que analizar dos cosas. Uno, el hecho de que él vaya a verificar el problema. No lo cobra, 0 pesos. Y el otro es que él cobra por cada hora de trabajo, él cobra 10.000 pesos. Por lo tanto, si él solamente va a verificar y no repara nada, no va a cobrar nada. Pero si él trabaja una hora, va a cobrar 10.000. Si trabaja 3 horas, 30.000. Si él trabaja 9 horas, 90.000 pesos va a pagar. Porque por cada hora, él cobra 10.000. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Vamos a ir al segundo técnico, que es José Marcelo, y vamos a explicar la función afín. José Marcelo, a diferencia de Martín, él por ir a verificar el problema, solamente por ir a verificarlo, él cobra 20.000 pesos. Aparte, si le piden reparar ese problema, él cobra 5.000 pesos por cada hora de trabajo. Es decir, ahora por un lado tenemos que él verifica un problema una vez, los 20.000, y por otro lado cobra 5.000 por cada hora de trabajo. Es decir, si él no cobra nada, o sea, si él no solamente verifica, cobra 20.000. Si trabaja 3 horas, serían 20.000 más las 3 horas a 5.000 pesos cada uno, 3 por 5, 15.000, más 20.000, 35.000 pesos. Si él trabaja 5 horas, 5 por 5, 25.000 pesos, pero más los 20.000 de acá, por verificar, 45.000 pesos. Aquí ya hay un monto fijo que él va a cobrar, solo por el hecho de ir a verificar. A diferencia de la función lineal de Martín, que él no cobra, no hay un monto fijo. Importante eso para después. Vamos a ver a otro técnico, que es Paz Belén, que a diferencia de sus otros dos colegas, ella solo cobra 30.000 pesos por verificar el problema y además repararlo independiente del tiempo que ella se demore en reparar. Es decir, si ella solamente verifica, cobra 30.000. Si trabaja una hora, también cobra 30.000 porque ella no cobra por hora de trabajo. Si ella trabaja 10 horas, también va a cobrar 30.000 pesos porque solamente cobra por verificar y reparar al mismo tiempo, ambos. Si nosotros identificamos la variable dependiente o independiente en este caso, la variable independiente es lo que yo voy a trabajar o lo que yo quiero trabajar, la cantidad de horas. En cambio, la variable dependiente es la plata que yo voy a recibir según las horas que yo trabajé. Eso es la variable dependiente, la plata que yo voy a recibir. Si esto nosotros lo llevamos a la práctica, en el caso, por ejemplo, de Martín, vamos a ver que la función lineal se modela como y es igual a f de x e igual a m por x. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que hay una proporcionalidad directa en el ejemplo de Martín. ¿Por qué? ¿Qué me indica la y? Me indica la variable dependiente. ¿Qué me indica la f? Indica que hay una fórmula de por medio.
esta fórmula que está ahí, m por x. F de x resume a esta fórmula. ¿Qué significa la x que está ahí? No es casualidad, no es un adorno que esté esa x ahí. Esa x significa que la x es la variable independiente, que es la misma que está ahí. Variable independiente, varía, es variable. ¿Y qué va variando en el ejemplo de Martín? Esta x, como lo dijimos recién que la variable independiente era la cantidad de horas de trabajo. Por lo tanto, x son la cantidad de horas de trabajo. En cambio, m es una constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque Martín en el ejemplo cobraba 10.000 pesos por cada hora. Siempre cobra 10.000 pesos. Por lo tanto, la función en función lineal se modela de esta forma. Y, la plata que yo voy a cobrar por el trabajo. 10.000, constante de proporcionalidad m. X, la cantidad de horas que yo trabajo. Es decir, si yo trabajo 5 horas, y es igual a 10.000 por 5, entonces Y va a ser 50.000. Aquí yo me equivoqué, por si acaso. Es 50.000, no 40.000. Ahí me equivoqué yo. Un pequeño error. 50.000. Porque X representa las horas de trabajo e Y representa en la plata que yo voy a recibir según lo que trabaje. Por eso que es importante que ustedes sepan identificar la variable dependiente y la variable independiente, porque la variable independiente siempre va a ser la X y la dependiente siempre va a ser la Y. Esa es la función lineal. Vamos a ir ahora a la función afín. Y como dijo en el trabajo de José Marcelo, voy a borrar esto. José Marcelo cobraba solamente por ir a verificar 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos va fijo. Aunque no trabaje ninguna hora, por el hecho de ir a verificar cobra 20.000 pesos. Y además cobra 5.000 pesos por hora de trabajo. Y aquí me equivoqué por si acaso. Es 45.000, no 40.000. Me equivoqué aquí. Perdón, es 45.000. Por lo tanto, ¿cómo se modela la función afín? Es igual que la función lineal, pero hay un componente n, que es un monto fijo o una cantidad fija. Esa es la diferencia, se suma o se resta un n. Para el caso de nosotros, ¿la I qué sería? La I sería la plata que yo voy a recibir, porque ya lo definimos como variable dependiente. La X lo definimos como variable independiente, que era la cantidad de horas que yo voy a trabajar. La M, en este caso, es 5.000, porque cobra José Marcelo 5.000 por cada hora de trabajo. Y n es el monto fijo o constante que voy a recibir si trabajo o no trabajo. Da lo mismo, porque eso es solamente por verificar. Y eso es 20.000. Si a mí me preguntaran por esta fórmula que está acá, ¿cuánta plata voy a recibir si trabajo, por ejemplo, 9 horas? O sea, 9 es igual a X. 9 es igual a X. Multiplico 5.000 por 9, 45.000.
más 20.000 es igual a, me falta un 0, 65.000 pesos. Entonces, si yo trabajo 9 horas, o José Marcelo trabaja 9 horas, mejor dicho, él va a recibir 65.000 pesos porque nosotros modelamos la situación acorde a la fórmula que está acá y ya definimos que era la variable dependiente, variable independiente, el monto fijo que son los 20.000 y el monto variable que son los 5.000 por cada hora de trabajo. Vamos a ir ahora a la función constante, que es la más sencilla de todas. La función constante, como es en el ejemplo de Paz Belén, ella no cobraba por hora de trabajo, ella solamente cobra por verificar y arreglar el problema independiente de cuánto trabaje. Por lo tanto, ¿cómo se modela la función? La función constante es simplemente un número, como está ahí, es igual a n, porque n es el monto fijo que cobra Paz Belén, es igual a 30.000, que es el dinero que ella va a recibir. Si ella, por ejemplo, trabaja 10 horas en el problema, va a recibir 30.000. Pero si ella solamente verifica y no trabaja, también va a cobrar 30.000. Porque lo que ella trabaje no depende de la cantidad, o sea, lo que ella recibe de plata no depende de la cantidad de horas que ella trabaje. Aquí no hay ninguna X. Esa es la clave de la función constante, en que la fórmula acá no está la variable independiente, no hay ninguna X. Así se reconoce a la función constante. ¿Ya? Así que hemos visto los tres tipos de función que son importantes. Y ahora vamos a ir con la segunda parte, que es función cuadrática o ecuación cuadrática, mejor dicho. Esto ustedes lo vieron el año pasado, así que deben tenerlo fresco, esta materia. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas son de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, donde x es la incógnita, el a, el b y el c son números cualquiera, números reales. Nosotros, ¿cuál es el objetivo de esta fórmula? Esta fórmula modela situaciones matemáticas, como ustedes lo han visto en años anteriores, especialmente en física. Por ejemplo, un tiro libre en fútbol, la curva que toma el tiro libre, que primero va al suelo, después pasa a la barrera y toca el suelo, eso forma una parábola. Por ejemplo, estas son las piernas del jugador y esa es la pelota. Da una parábola hasta llegar al arco, que una parábola es como una U invertida, por decirlo de alguna forma. Cuando hay situaciones que gráficamente modelen este tipo de curvas, siempre son ecuaciones del tipo cuadrática. Y estas ecuaciones cuadráticas tienen estudio, bastante estudio. Recuerden que siempre las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, solución 1 y solución 2, pero son de tres tipos. Son reales y distintas, o sea, x1 es distinto a x2, reales e iguales, donde ambas soluciones son el mismo valor, x2 es lo mismo que x1, y la otra solución, o el otro valor de x, son complejas y conjugadas. Es decir, si un x1 tiene una solución a más bi como un número complejo, la otra solución es a menos bi. A eso se llama conjugada, porque una es positiva y la otra es negativa.
A eso se llama solución compleja y conjugada, porque son números complejos y además entre las soluciones son conjugadas entre sí. ¿Cómo se calculaban las soluciones o cómo encontramos el valor de x? Habían dos formas, una más sencilla, que se aplica en algunos casos, y la otra un poco más compleja. La factorización. La factorización. Dos números que sumados me den b, dos números que sumados me den b, y esos mismos números multiplicados me den c. Así era la factorización. Encontrar dos números que sumados me den b y dos números que sumados me den c, multiplicados me den c. Y esos números que debemos buscar son p y q, y así factorizo. Pero en cambio la fórmula general utilizo los coeficientes que aparecen en la ecuación, coeficiente a, b y c, y lo aplico a la siguiente fórmula, que es archiconocida, menos b más menos raíz de b cuadrado, menos 4ac dividido 2a. Entonces, de esta formulita, obtengo los valores de x1 y obtengo los valores de x2. Por ejemplo, y con esto voy a terminar la clase por el día de hoy. Por ejemplo, tengo la ecuación cuadrática x cuadrado más 6x más 8 y aplico la fórmula general como está diciendo acá. Menos b menos 6 más menos b cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 1, no hay ningún número ahí, pero se sabe que es un 1, por a, y por c, que c vale 8. Resuelvo esto, esta raíz, 6 al cuadrado, 36, menos 4 por 1 por 8, eso es 32. 36 menos 32 es igual a 4, pero la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces, una solución utiliza el positivo y la otra solución utiliza el negativo. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación cuadrática son menos 2 y menos 4. Yo esto también lo pude haber factorizado, como aparece acá al lado. Dos números que multiplicados me den 6, perdón, que sumados me den 6, y esos mismos números multiplicados me den 8. ¿Qué números son esos? El 4 y el 2. 4 por 2 multiplicados. 4 por 2 es 8, y 4 más 2, la suma es igual a 6. Por lo tanto, ¿qué hago yo? X más 2 es igual a 0 y X más 4 igual a 0. Despejo la X y me da que X1 es igual a menos 2 y X2 es igual a menos 4. Ahí me faltó que eso era igual a 0. Para los otros casos es lo mismo. El caso B. Y me voy a ir al caso C, que me llama un poco más la atención. Aquí dice que no existe. Pero ¿qué significa acá? ¿Qué significa esto? Vean acá que hay una raíz con un número negativo. ¿Qué significa eso cuando raíces con números negativos? Eso claramente significa que es un número complejo. Esto es lo mismo que menos 1 más menos raíz de 15, y este negativo se transforma en una y. Y eso ustedes lo saben bastante bien porque lo aprendieron el año pasado. El menos lo transforma en una y. Por lo tanto, una solución es menos 1 más raíz de 15i, y la otra solución x2
me faltó el dividido 2. Menos 1 menos raíz de 15i. El i es aparte de la raíz A, va fuera de la raíz por si acaso. No se vayan a confundir en eso. Dividido 2. Y ahí está el resultado de la ecuación cuadrática. ¿Qué veremos nosotros ya en la próxima clase? Veremos lo que es funciones. Vamos a dar un poco más de profundización a funciones. Vamos a ver el tema de dominio y el tema de recorrido, que es bastante importante para esta unidad. ¿Qué significa el dominio? Y algo también de valorización de expresiones algebraicas. Valorizar es simplemente reemplazar una expresión algebraica por un número. Por ejemplo, el X, acá lo reemplazo por un 3. Entonces aquí es 180 por 2 por 3. Y acá la fórmula, por ejemplo, del volumen del cilindro, si me dicen que el radio vale 3 y la altura vale 8, el radio lo reemplazo por 3 y la altura lo reemplazo por 8. Y resuelvo esta ecuación. Eso es valorizar. Simplemente reemplazar estos factores literales o estas letras por números. Nada más. Espero que vean este video, muchachos, y nos vemos la próxima clase y que estén muy bien.